Hola, ¿qué tal amigos? Sí, como dice en la imagen, el día de hoy vamos a ver la estrategia más ganadora, 100% verificada. Si te interesa, acompáñame en este video. Esta es una estrategia muy sencilla, pero como lo dice el título, es la más ganadora y es ideal para principiantes. Sin embargo, no quiere decir que sea solo para principiantes, ya que muchos expertos la utilizan. Se puede utilizar en cualquier tipo de mercados, como las acciones, commodities, índices, divisas, bonos, criptomonedas. Como lo comenté en el video anterior, los mercados siempre se mueven por ciclos. Esta era la gráfica que les mostraba de Bitcoin en el anterior video. Por cierto, si no lo has visto, te dejo un enlace aquí arriba y en la descripción del video. En esta plataforma llamada TradingView podemos ver la gráfica de Bitcoin más detalladamente. Lo bueno de los ciclos de Bitcoin es que solo tardan 4 años, mientras que en otros mercados pueden tardar una década o hasta varias décadas. Aquí podemos ver cómo Bitcoin hizo un máximo histórico en diciembre del 2013. Después se vino una corrección que terminó casi un año después, ya en diciembre del 2014. En el 2015 estuvo consolidando en esta zona casi que todo el año. Ahí se puede ver abajo. Aquí abajo ven las fechas y en la parte lateral a la derecha de las pantallas ven el precio. Entonces Bitcoin estuvo consolidando aquí casi que por un año. Después se vino esta subida que fue la que lo llevó a los casi 20.000, como 19.800. Después igualmente se vino otra corrección que también le duró un año. Después consolidó acá durante mayo de 2019 a octubre del 2020, como año y medio, y se vino la última fase alcista, que fue la que vimos a finales del año pasado. Aquí podemos ver que en noviembre del 2021 hizo un máximo histórico como de 69.000 y todo este año no ha hecho sino corregir. Lo más seguro para mi modo de pensar es que Bitcoin todo el año que viene se consolide en esta zona entre los 12.000 y ahí se ven los precios, 12.000 y 25.000, para después iniciar otra fase alcista, la cual nos puede llevar por ahí a los 150.000, $200.000, como les comentaba en el anterior video. Si le damos una vista así muy general, lo interesante de todo esto es que vemos como cada 4 años Bitcoin precisamente finaliza un ciclo para iniciar otro nuevo. Aquí lo podemos ver con estas líneas verticales azules, y donde tengo la línea verde fue donde precisamente hizo los máximos, que normalmente es un año antes de finalizar el ciclo. Entonces, como les comento, esto se mueve es por ciclos que en Bitcoin duran 4 años, y es por esto que les digo que este es el mejor momento para invertir en Bitcoin. Créanme, no hay mejor estrategia que la que le voy a presentar. Dicha estrategia se le conoce como DCA y es debido a las iniciales precisamente de esta frase, Dollar Cost Averaging, y consiste en invertir una cantidad fija de dinero en ciertos periodos de tiempo. Puede ser semanal, mensual, trimestral, semestral, en fin, como quieran. Aquí podemos verificar cómo hubiesen sido las ganancias si hubiésemos invertido $50, que aquí en Colombia más o menos son como unos 220.000 pesos. Aquí colocan la cantidad, no sé, lo que ustedes puedan invertir mensualmente, si son 10, si son 100. Para efectos de este video lo vamos a hacer con 50. Aquí le pueden colocar diario, mensual, cada 2 semanas, mensual. Vamos a dejarlo mensual. 3 años, ¿por qué? Porque como el ciclo es de 4 años, entonces iniciamos desde el primer año, que es el año de consolidación, hasta el tercero, que es donde termina la fase alcista. Como el 2013 hizo un máximo histórico, aquí lo vemos, el 2014 corrigió. Hagamos de cuenta que hubiésemos empezado en enero del 2015. Y comparémoslo con la bolsa de valores de Estados Unidos y el oro. Yo les voy a dejar el link de esta página en la descripción del video para que ustedes puedan colocar los valores que creen ustedes que podrían invertir. Y fíjense que si hubiésemos invertido $50 durante 3 años, hubiésemos invertido un total de $1.800. Al finalizar ese tercer año hubiésemos tenido casi $38.000, más de un 2000%, o sea, un por 20 de la inversión. Mientras que si hubiesen invertido en oro, apenas hubiese sido poco menos del 5%, y en la bolsa de valores de Estados Unidos poco menos del 30%. La diferencia es abismal. En la gráfica también se puede notar esa diferencia tan abismal. Miren cómo el oro y la bolsa de valores casi que se mueven horizontal, mientras que la gráfica de Bitcoin, la pendiente es casi que vertical.
Ahora vamos a revisar en el ciclo anterior. El ciclo anterior sería aquí. En el 2017 hizo el máximo, en el 2018 estuvo en fase bajista, o sea que a principios del 2019 inició ese ciclo. Aquí le colocamos 2019 igual, el primer día del mes de enero, y aquí podemos ver que con los mismos $1.800 hubiésemos obtenido 10.335 al finalizar esos 3 años y un rendimiento de 474%. Obviamente con el pasar del tiempo van a ser menores estas rentabilidades, ya que va a entrar mucho más capital en Bitcoin y pues no se va a mover tan fácilmente como ocurrió en los ciclos anteriores, pero igualmente 474% pues es un valor bastante bueno, y si lo comparamos con el oro, que apenas logró ser poco menos del 10, y la bolsa de valores, que fue menos de un 24%, pues ni hablar. Ahora, en mi caso, yo haría lo siguiente: yo invertiría los primeros 2 años de ese ciclo y el tercer año sería solo de toma de beneficios. Ahí sí ya cada quien decide, podría ser retirar un 10% cada mes a como esté el precio, así como se compró a como estuvo. También mensualmente desde enero, en este caso hubiese sido enero del 2021, que fue por acá en esta zona, empezar a retirar un 10%, en febrero otro 10%, y así hasta vender todo, porque algo importante es que no debemos enamorarnos de ningún proyecto, de ninguna criptomoneda, ni ser avariciosos. Aquí nosotros venimos es a ganar dinero. Entonces, así como se invierte, hay que tomar beneficios. Se toman beneficios y se espera otra vez que vuelva y haga una corrección para entrar otra vez para el próximo. Esta estrategia tiene varias ventajas y desventajas. ¿Cuáles son las ventajas? Pues que al hacer varias compras en un mercado bajista obtienes un buen precio. A veces las personas lo que quieren es agarrar el precio en la parte más baja, y la verdad es que esto es muy complicado. Uno a ciencia cierta no sabe hasta dónde puede bajar o hasta dónde puede subir. Por eso es mejor comprar así escalonadamente, y después también cuando llegue el momento de tomar beneficios también vender escalonadamente, porque no se sabe hasta dónde puede llegar. Se puede invertir cantidades muy pequeñas, hasta $10. Como es una inversión a largo plazo, pues le da tiempo a uno de aprender todo lo concerniente a Bitcoin y a las criptomonedas, que la verdad hay muchas cosas por aprender. Reduce el estrés que produce la volatilidad de los mercados, y esta es una ventaja bastante importante, porque el estrés que producen los mercados es bastante complicado, es un nivel alto de adrenalina, y si no se tiene la experiencia y una estrategia adecuada, pues la verdad que todo esto puede conducir a tomar malas decisiones que al final siempre van a terminar en pérdidas. Otra ventaja es que no requiere ni de tiempo ni de mucho conocimiento. Las desventajas no es que lo sean, sino más bien son factores a tener en cuenta para que la estrategia sea efectiva. Una de las desventajas es que hay que ser paciente, porque esto es una inversión a largo plazo, o sea que uno necesita mínimo de 6 meses para empezar a ver ganancias. No sirve en mercados alcistas. Siempre que estemos en mercados alcistas es mejor comprar de una vez al precio que esté. Por si alguno de ustedes está viendo este video dentro de 2 años, para ese entonces estaremos en plena fase alcista, mejor que compren de una, pero eso sí, no olviden aplicar el plan de ganancias, que invertir en buenos activos, pues para no correr el riesgo de perder el dinero. Otra cosa que también les decía, hay que tener un plan de inversión bien claro, tanto para comprar como para la toma de beneficios. Y finalmente requiere de mucha paciencia, constancia y disciplina. Como les decía en el video anterior, la idea es que ustedes no cometan los mismos errores que yo. Yo cuando inicié en el 2017, yo tuve la fortuna de haber comprado Bitcoin acá, más o menos en junio del 2017, y lo compré a $2.500, y lo hice de una sola compra, aunque sin saberlo lo hice bien porque estaba en plena fase alcista. Hubo muchos otros errores que hicieron que al pasar de un año yo ya no tuviese ni el 10% invertido. ¿Cuáles fueron esos errores? Pues por ejemplo, invertir en plataformas de altos rendimientos, que es algo muy normal y por lo cual la mayoría pasamos, yo diría que todos. Hacer trading sin tener absolutamente nada de conocimiento. Invertir en otras criptomonedas que con el pasar del tiempo desaparecen, y esto es un fenómeno que suele ocurrir cuando Bitcoin empieza a corregir. ¿Por qué? Porque así como hay proyectos buenos y criptomonedas buenas, también hay criptomonedas malas de gente que simplemente pues quiere aprovechar el boom y crean estas criptomonedas es para estafar a la gente. Así es, entonces tienen que invertir en proyectos sólidos, que tengan un buen equipo de trabajo. Ya en otro video hablaremos de esas otras criptomonedas en las cuales podemos invertir. Como les comentaba, muchas criptomonedas desaparecerán, y a mucha gente que como yo iniciaron en plena fase alcista verán como su inversión se irá casi a cero, pero esto ocurre es precisamente por la falta de conocimiento, por la falta de asesoría. Así que mi gente, a hacer caso, como se dice, al pie de la letra, y verá que con el pasar del tiempo
sus inversiones no van a disminuir y no van a terminar como la señora llorando sobre la leche derramada, sino verán más bien que sus inversiones aumentarán y mucho. No es más en el video de hoy. Si te gustó, por favor dame un like. Si tienes alguna duda o algún comentario, por favor escríbelo. Muchas gracias por ver el video. Nos vemos en una próxima.